Buenas, soldado. Soy yo, Tito Gustavo. Aquí vuestro colega Gastor. Guerra. Eso, sí. Estamos aquí para hablar de la que probablemente sea la mayor Decepción. decepción de los últimos 10 meses. Lo que llevamos de año de las últimas, las más grandes decepciones. Eh, nunca, nunca apagué la luz. No, no, no por miedo. No, No, no es por si te duermes. No, sí, sí, sí. no. Bueno, venga, ahora en serio. Vamos a intentar explicar por qué la peli nos pareció un derrape más épico que los de la Fórmula 1. Por O favor, sea, vamos a ver. por favor. Mira, una peli que prometía tanto, sobre todo si veías el corto, El corto y el trailer. el tráiler, y se quedó en... Y hasta cómo te la vendían. Es que todo el mundo era... A ver, esa película la estuvieron vendiendo por activa y por pasiva como, wow, una película, la peli es la polla, el director este es un descubrimiento, el patapín, patapán, esto es la leche, no sé qué, la produce James Wan, ha hecho no sé cuántos millones en taquilla y lo de los millones... Puta mierda. Sí, lo de los millones es verdad. Sí, Sí, la, peli, eso la, sí, pe- la bueno. peli ha hecho dinero, pero yo... ¿Qué queréis que os diga, chicos? No podemos estar de acuerdo con esa supuesta mayoría digo, porque tampoco lo he visionado bien, de que alabaron la película y tal. A ver, la peli es generic as fuck. O sea, Genérica total, sí. genérica total. El argumento es tipicor, hasta decir basta, casi todos son clichés, quitando un poco el tema de que aquí la protagonista de la película, pues esta vez es la hermana mayor, ¿no? Es la madre, como suele ser de costumbre en estas películas, pero casi todo acaba ahí. De hecho, el personaje ese que sería el secundario cómico o el relajo cómico de la película, que es el novio de la chica esta, a pesar de que tiene sus momentos, son unos momentos que quedan tan forzados que dices tú, es que en esa situación no se te ocurre hacer eso, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Ni de broma. Que vale que tiene gracia, lo tiene, pero no termina de cuadrar, no termina de ser algo que tú digas, vale, ok, tiene sentido, o... Mira, para que os hagáis una idea, ¿no? Esta peli la produce James Wan, ¿no? James Wan básicamente se ha hecho una reputación en Hollywood porque coge películas de terror, ¿no? Y las convierte en éxito de taquilla. Eso es así. Y dirigido peliculones como las dos primeras de Insidious, las dos de Expediente Warren. Y si veis esas películas, las dos intentan crear una atmósfera. O sea, intentan generar un ambiente opresivo con una serie de secuencias y de planos, y sobre todo con no caer en los clichés. Es decir, si en una película de terror, ¿vale? Imaginaos que ahora mismo aquí el Dito Justaca no está, ¿vale? Que estoy yo solo, y esto es una película de terror. Ya suponéis que por aquí va a salir algo, ¿vale? La gracia de James Wan es que te metía esos planos, pero luego no salía nada. No pasaba nada, aunque parecía que iba a pasar. Y te metía el bicho en el momento que menos te lo esperas. En un diálogo normal y de repente en el típico juego de planos que se hacen en los contraplanos, de repente ¡pum! Aparece detrás. Y brincas porque no te lo esperas, ¿no? Y genera atmósfera. James Bond no solo son jumpscares y sustos, no, crea atmósfera. Solo tenéis que ver la segunda del Conjuro, de Conjuring, que decir, el expediente Warren 2, y la escena en la que aparece la monja que ataca a Lorraine es acojonante. O sea, no es solo un ¡bu! Y ya está. Es una sucesión de cosas que generan una atmósfera y un mal rollo importante. Y mira que sabes que va a venir por el cuadro, ¿eh? Claro, lo sabes, pero la película se toma su tiempo en construir la escena, en construir el mal rollo. Fijaos cómo empieza, ¿no? Que empieza con el fantasma de ese espectro metiéndose en la habitación, que ella se mete detrás, se enciende la música de iglesia, apaga el rollo, se apagan las luces y ella vuelve a encender, que era lo que es del cuadro, y después cuando va a salir se cierra todo de golpe y se tiembla el lienzo donde había sido hecha, y sale la sombra detrás del lienzo que va por toda la pared hasta el cuadro, y todo eso va generando una atmósfera, va generando una sensación de terror y de agobio. Incluso en Insidious 3, que no la dirigió Wan,
Hay escenas así. Para mí la escena en la que se ve como que se baja de la cama Sí, y y va cerrando y la va cerrando ventana la y el cortina, portátil y tal. el fantasma, eso es épico, eso está súper bien, la atmósfera. Nada de eso ocurre en Nunca apagues la luz. O sea, es tan obvio. O sea, llega un momento en la película que es en plan susto ahora. Susto ahora. Susto ahora. Como eso mismo. Eso mismo de esta película es. Estás tranquilo y de repente ¡pum! Susto. Es una mierda. Pero sin asustar, o sea... Sí, porque ya te lo esperas. Es La que- sensación que da esta película es que este señor, no sé quién es, sueco o de donde sea, me da igual, se ve por primera vez con una peli de verdad entre manos y fue muy conservador. Solo hay un susto que realmente merezca la pena nombrar, que es sí. el de la cama. Sí. Que es el de la cama, básicamente. Ese todavía. Tiene algunos detalles para que no sea toda mierda. Eh. Que se le pueda lavar, el tema de cuando se le dispara, o se le está disparando al fantasma, cuando sale la centella de la bala, el Bueno, fantasma fantasma desaparece. o lo que sea. O lo que sea, sí, bueno, Eh. desaparece, ¿no? En esos momentos. O cuando está escribiendo aquel mensaje en el suelo y parpadea, cuando aparecen las luces de neón, Sí, ni eso- siquiera no eso puede está escribir, no bien. sé ni si oye, eso está bien, pero el resto está muy mal. Y entonces, los detalles no están para Muy salvar típico. una película, están para encumbrarla. Una película se tiene que salvar a sí misma. Claro. Eh, Hay otra cosa que sí me gustó. Hay un plano de transición. Un plano de transición es un plano que se usa pues para dar a entender un paso de tiempo o para hacer más fluido una transición. Es eso, transiciones de esto a esto, ¿no? Y hay un plano en el que hacen un traveling descriptivo hacia una fotografía hasta que se vuelve plano detalle, o sea que solo ves la fotografía, y luego hace otro traveling hacia atrás descriptivo y ya está, o sea, es como una copia de la foto en otro sitio y está en otro lugar. Eso me gustó, me pareció que ahí sí hay talento hoy de capacidad de idealizar una secuencia, ¿me entienden? Pero el problema al final del día es que la base de la peli es muy típica, o sea, es muy típico, tenemos todos, la mayoría de clichés del cine de terror están aquí, o sea, y no los buenos, no. o sea, son los de siempre. O sea, hasta tenemos mensajitos escritos en el sótano, colega. Sí, ¿Sabes lo que te digo? muy Es que típico. Mensajito. solo faltó el muñeco encabronado saliendo corriendo de una cama o algo. Bueno, no, pues casi, había maniquí por ahí destrozado. Bueno, sí, había maniquí destrozado. Con el susto más predecible de la Sí, puta vida, tío. Hombre, pues claro que sí. Es una película que tiene muchos problemas. Es una película que está encasillada. Todo ocurre solo en dos sitios, ¿vale? O la casa de la hermana mayor o la casa de la madre. Entendemos que es para ahorrar el presupuesto. Esta película costó nada, que 12 millones, 14. 7, creo. O 7, o sea, Sí, no costó una mierda la película. O sea que- Luego está el tema del cambio. Si os habéis visto el corto y si no, miraoslo. El fantasma del corto o el demonio del corto, lo que quiera que sea, da mucho más miedo y es mucho mejor que esto. De hecho, este recuerda un poco, sobre todo, a Bathsheba, el primero de Expediente Warren, Sí, en las manos en los primeros planos. y tal. De todas maneras, su diseño. Sin llegar a ser, o sea, Sin no llegar te a ser. creas. De todas maneras, su diseño no es que sea malo. A ver, es un arquetipo del terror. Es la típica figura en la oscuridad con los ojos brillantes. Eso es un arquetipo típico de las historias de terror. O sea, eso nos viene del código genético desde la época de los los tigres de dientes de sable. O sea, sí. cuando el miedo es algo que se registra en nuestro código genético y o sea, vosotros imaginaos que una de las primeras sensaciones de miedo que tuvo que sentir la raza humana fue cuando en una noche de tormenta, cuando no dominábamos el fuego, nos teníamos que refugiar en una caverna y dentro había un tigre dientes de sable, pero nosotros no lo veíamos, ¿no? Lo que veíamos serían sus ojos brillando en la oscuridad. Y eso es algo que se nos ha quedado grabado en el código genético y por lo mismo se ha convertido en un arquetipo del terror, ¿vale? La figura oscura, la sombra con ojos brillantes, la amenaza oscura que está en las tinieblas, ¿no? Que es un poco el diseño que usan aquí. Pero claro, al final del día, el trasfondo del personaje de este personaje de Diana, se llama. Sí.
Dayan. tampoco es nada del otro mundo. O sea, pasan los primeros minutos de película y tú ya sabes lo que va a pasar. Sí, sabes O sea, quién va a morir. Sí, sabes quién y cuándo va a morir. Sabes cuál es el giro de la película. Sabes qué es lo que ha hecho esta tía en el pasado. Sabes, casi al empezar la peli ya lo puedes sospechar. Sí. Y repetimos, no es que todo sea malo. No, hay ciertas escenas que están bien. Hay ciertas secuencias que están bien. Ciertos planos y movimientos de cámara que están bien. Pero al final del día, a ver, vosotros podéis comprar el mejor pan del puto mundo, ¿vale? El mejor queso del puto mundo, el mejor jamón y haceros un sándwich de la leche, pero seguirá siendo un sándwich, ¿vale? No tiene nada más especial, es un puto sándwich de jamón y queso. Ya está. No tiene más misterio, ¿ok? Sí, sabrá súper bien, estará súper tal, pero sigue siendo un sándwich, ¿vale? El problema con esta película es que, siguiendo con el ejemplo del sándwich, no tiene precisamente el mejor queso del mundo, ni el mejor jamón, ni el mejor pan. Es un sándwich, los sándwiches están bien, ¿vale? Para matar la fatiga. Pero la cosa está cuando te venden que el sándwich es una pieza de gourmet, Sí. ¿vale? Y ese es el problema con esta película. La ponían tan aquí que cuando llegas a ver la película resulta que está aquí abajo. O sea, Una peli, yo ya lo sospechaba, una peli que es corta. James Wan se caracterizaba Gracias, por hombre, hacer- gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Gracias si no a este Dios. señor se Sí, queda dormido. sí, yo estaba dando cabezadas en el cine, te lo juro. Hay un momento, creo que es como cerca del final del segundo acto de la película, que es cuando la peli se desploma. Sí, bueno. Se desploma. Se Es cuando desploma, se sí. vuelve todo tan aburrido e innecesario. Muchos minutos sin susto, muchos minutos. Es que en realidad esta peli casi nadie muere muy poca gente. Luego se supone, hay muchas contradicciones, vale, las pelis de terror siempre hay contradicciones, pero la mayoría se las pasa. Aquí hay contradicciones que no puedes pasar. Contradicciones, se supone que esta mujer, y bueno, spoiler, entre comillas, se supone que este demonio barra mujer está enlazado con la madre de ellos. O sea, ella es la que hace posible que ella esté aquí por la conexión que tiene. Por algún motivo, tampoco te lo explican. Entonces, que una vez más no tienen por qué. no tienen por qué, o sea, Una peli de terror y tampoco, no tiene tampoco es malo que eso lo oculten. Siempre tiene que haber misticismo para que dé más sí, miedo. sí, Pero tú llegas a la conclusión de que, vale, está enlazado a esta familia. Entonces, si está enlazada a esta familia, ¿por qué puede matar a gente que no es de la familia? No tiene sentido realmente que gente que no está enlazada a ella, que no la tiene, que no le está dando el poder para estar Pero aquí. es que, claro, es que tampoco te queda claro si es un fantasma. Sí, no te queda muy claro que... A ver, es como el personaje es como un intento de recrear a esos villanos de las películas de los 80 de terror. O sea, intenta tener ese rollo de Freddy Krueger. Sí, de existo porque vosotros me recordáis. Sí, y cosas así. Intenta tener ese rollo, pero No llega. no llega a tener el mismo carisma. O sea, al final del día, Diana es un cruce entre la típica villana de película de terror japonesa, Sí. tipo The Ring, tipo... Porque en el fondo... La maldición. Que en el fondo es más como la del Ring. Sí. Porque el trasfondo que te ponen de ella es muy como el de The Ring. Sí, es la una niña... de niña amargada, que tenía una enfermedad súper rara de niña, y la maltrataban. Y se murió. murió. No sé qué. O sea, todo eso es muy... Lo de siempre, es algo que... Vale, eso ya lo he escuchado varias veces ya. Es la típica historia. De hecho, la manera... O sea, yo digo que el personaje, no estoy seguro si es un fantasma porque... Se supone que, spoilers, supongo que seguimos en los minutos de spoilers, Sí. ¿no? A ella le hacen una especie, cuando está en el manicomio, le hacen una especie de tratamiento experimental, ¿no? De luz. Porque ella es alérgica a la Es alérgica a la luz, pues muy bien, o sea, eso es como decir, ¿qué es alérgico al polvo? Pues nada, pues te pega una aspiradora en la cara, Sí, cabrón, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, polvo. en fin, el caso es que le hacen una cosa experimental y la peli da a entender, yo prefiero pensar otra cosa, pero la peli da a entender que la carbonizaron. Sí, o sea, la pava se pegó fuego, o sea, allí se veía el carbón. No había ni ahí carbón. se veía el carbón. Yo quiero pensar que ocurrió algo y como que la transportaron a otra dimensión o que la desplazaron de esta realidad o algo así, porque eso, para que os hagáis la idea, eso es más creíble que creer que se ha carbonizado. Es que eso es una exageración. Una reacción alérgica te puede quedar quemaduras de primer grado, pero por ampollas, ¿sabes? Pero de ahí Claro. que te pegue fuego
a esa velocidad tipo combustión espontánea. Claro, ¿qué coño de experimento era ese? ¿Con un reactor? No tiene mucho sentido, es que no tiene nada mucho sentido. Luego ella quiere como reemplazar al marido y que la familia de la pava le medio adore. Es una cosa muy rara. No tiene sentido, no tiene fundamento. Es malvada sin serlo. Una vez más, no tiene por qué tenerlo, pero un mínimo sí debería. Claro. Fíjense que Freddy Krueger, en personaje de Freddy, digo, en la primera de Pesadilla en Elm Street, nos establecen quién era, ¿vale? ¿Qué cosas hizo? Y lo que no nos explican es por qué tiene la capacidad, o sea, los poderes que tiene, ¿vale? Pero sí nos explican cómo murió, sí nos explican qué fue lo que hizo. Y en líneas generales, como trama, es estable, es algo que tiene sentido, ¿no? Que es coherente en lo que te vende la película. Pero en esta peli en concreto es tanta la desinformación que no puedes llegar a argumentar, vale, esto es esto. ¿Ves? No puedes argumentar que la tía es un fantasma, porque puede ser lo que te acabo de decir yo. Tampoco. O sea, no te queda muy claro nada de eso. Y una vez más, no es que tenga que hacerlo, que explicarlo. Pero a lo mejor un poquito más si le hubiese sentado bien al personaje, porque al final del día notas que es un refrito de. O sea, es un refrito de la tía de The Ring, de la Samara, que se llama Samara. en la versión americana de The Ring. Creo que se llamaba Samara. Pues es un refrito de ese personaje con la tontería de como de que va dando, ¿sabes? Que solo puede existir en la oscuridad. Y al final del día ni siquiera estamos cabreados, más bien es decepcionados, sí. es más bien triste, ¿sabes? Porque joder, cuando ya parecía que empezaban a salir películas de terror guay, ¿no? la ola esta de James Wan, va y pasa esto. O sea, va y pasa esto, y en plan, otra vez es más de lo mismo. Y no tengo nada en contra de ese hombre, ¿vale? Creo que el corto que hizo es mucho más efectivo que la película, ¿vale? Pero coño, podrían haberlo hecho mucho mejor, mucho mejor. En líneas generales, yo de darle una nota le daría un 5, un aprobado al final del día. Porque yo no lo apruebo. Yo no apruebo esta película. Yo sí la apruebo, pero por lo justito, porque es que tampoco es realmente mala, es mediocre, ¿vale? Es lo que es. No tiene nada que destaque, pero realmente tampoco considero que tenga tantas cosas negativas como para suspenderla. O sea, lo que pasa es que a nosotros teníamos el estándar, yo esperaba ver algo aquí y resultó estar a la mitad, ¿vale? Y por eso la decepción, porque realmente, a ver, la película funciona a nivel técnico, sí, funciona, pero porque es ultra básico. O sea, no tiene nada que no hayas visto en otro. Lo mismo con Batman Superman, o sea, funciona, sí, pero porque es estándar. O sea, no. Y es la decepción, porque no son películas que estaban llamadas a ser estándar. Estaban llamadas a marcar época. Exacto, estaban llegadas a ser más allá, a ser referentes. Y se quedaron en mediocridad. A menos esa es mi opinión, ¿no? Yo la suspendo. Yo lo siento mucho. Yo ya cuando vi los horarios del cine y vi que duraba tan poco, no me gustaba la idea. Creo sinceramente que hoy en día, en la época moderna, para hacer una peli de terror medianamente competente, tiene que tener una duración mínima. Sí, simplemente para que se le vaya bien, que se pueda hacer corta, sí, pero bien hecha. Y sí, yo no confío ya tanto en la gente. Hay películas cortas que son muy buenas, tío, por pero yo no confío tanto en la gente como para hacer eso. O sea, yo sé, antes sobre todo se veía Taxi mucho... Driver dura como 75 minutos o así. Antes, y era buenísima. Antes sí se veía más películas cortitas de buena calidad. Pero de los últimos 20 años hacia adelante es difícil ver eso. ¿Por qué? Pues por la forma de escribir, por los gustos de la sociedad de hoy en día, la forma que hay de contar historias, cómo está establecido, cómo se cuenta una historia. Las historias hoy en día se cuentan de forma pausada y siempre se prefieren partes, y todos tendemos a pensar que es porque hay que vender más, pero en realidad es porque estamos tan acostumbrados a que nos las cuenten de una forma que si lo quisieras meter todo en uno, quedaría mal, ¿vale? Es complicado hoy en día hacer una película de terror o de cualquier género que dure tan poco y que sea buena. No imposible, pero es complicado. Eso ya me hizo... Hay géneros y géneros. Hay géneros y géneros, sí. Pero aquí en el terror, yo creo que por eso James Wan ha hecho la fórmula que ha hecho, ¿no? Y él se reinventa, él tiene al menos el detalle de reinventarse en el expediente Warren 2, de Conjuring 2. Él introduce estos planos secuencia para los sustos, que eso es novedoso, yo rara vez lo he visto.
Es muy refrescante y genera mucha ansiedad. Lo que pasa es que a The Conjuring 2 le ha pasado como a Los Vengadores 2. Irremediablemente es mucho mejor que su primera parte, pero el hype le ha pasado factura. Sin embargo, es mucho mejor película que la primera. Crea mucha más ansiedad. El bicho es mucho más invencible, porque comillas, da mucho más miedo. Ellos están mucho más trabados de la cabeza. Y yo salí de allí. Mira, Expediente Warren, la primera yo la vi. Y salí con el corazón así, pero no de miedo, sino de alegría, porque me alegró el día. Dije, coño, una peli de terror bien hecha. La segunda ya no era tanto por alegría, que también, sino por miedo. O sea, esa película consiguió meterme el mal rollo en el cuerpo. Signo de que era mejor, era más potente que la primera. Esta película no te mete nada en el cuerpo. Este señor que se queda dormido. Esta película tiene sustos muy predecibles. Esta película apenas tiene muerte. Esta película solo ocurre en dos zonas, en dos casas. No hay una triste escena. El hecho de que el fantasma no se pueda ver en la luz, pero siga estando ahí, aunque no pueda entrar en la luz, te da juego para un montón de cosas, y eso es algo que muestran al principio, pero no lo muestran más, lo muestran los 5 primeros minutos de película y ya, se olvidan. Más que olvidarse es que se agota pronto la fórmula. Se agota porque es en plan... Es que es tan predecible, o sea, es el ritmo de los sustos. O sea, las películas de terror han establecido indirectamente, yo creo que más bien sin querer, por eso de crear escuelas, Sí. han establecido como unos patrones y unos ritmos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que están más quemados que la pipa un indio. Claro. Eso es así. Y pasa que, y a muchos que vemos cine de terror asiduamente, ¿no? Nos ocurre que vemos la película y no podemos evitar de decir susto ahora. ¿Por qué? Porque lo intuyes. Intuyes que lleva un tiempito sin pasar nada, que la música está empezando a subir, y ya intuyes cuándo va a ser el susto, ¿vale? Sí, hay truco. Hay truco en eso, se ve venir. Y eso es algo que este director no luchó por cambiar. A lo mejor era su visión de la película, ¿no? Quería hacer algo que no se saliese de los estándares. Pero en el cine de terror hace falta empezar a salirse de los estándares. Por eso triunfó Wan. Wan ha triunfado porque ha sabido salir de esos estándares. Si veis Insidious, la primera, también podéis ver las otras, ¿no? Pero principalmente la primera, sobre todo cómo empieza, los planos que usa al principio, con esos traveling, esos planos abiertos, esos efectos de zoom óptico y cosas así, genera la sensación de que ahora pasará algo, ahora va a pasar algo, ahora va a ocurrir algo, pero luego no ocurre nada. Ocurre cuando no te lo esperas, cuando no está construida la imagen para dejar hueco para el susto que viene. Y eso es algo que hizo magistral Wan, y la gente respondió positivamente, la mayoría de ellos, a eso. Por eso me choca que esta película, que la produce James Wan, no tenga nada en absoluto de eso, quitando quizá un par de momentos. Y es un par. Te dice mucho cuando, y yo creo que con esto ya podemos acabar, cuando estás esperando para entrar a la última sala, a la última sesión, a las 10, para que sea más de noche, y salen los chiquillos que se cuelan en el cine antes que tú, y salen todos emocionados, es que buena fue esta película. Ya cuando un chaval de 11, 12 años va por ahí en plan, qué susto, qué buena fue esta película, y no sale llorando, ¿vale? Hombre, tampoco. Sí, en The Conjuring 2 no te diste cuenta, pero salió más de uno llorando. Cuando no salen llorando y salen como con una sonrisa, vale, tienen miedo, pero salen con una sonrisa, de hecho algo de algo mayor, ay, qué buena es esta película. Esa fue otra, es que había una serie de señales del destino fuera de la sala, que yo no entré, o sea, yo iba tan ilusionado como este señor, pero cuando entré a la sala, esos 10 minutos de espera afuera, ya no iba confiado, o sea, yo tenía una mosca detrás de la oreja, y se lo estaba diciendo a mi novia, que la vi con nosotros. No, esta película no va a ser buena. Esta película no va a ser buena. Y lamentablemente acerté. Ojalá me hubiese equivocado. La suerte, que esto puede ser como las Iron Man de Marvel. O sea, la primera fue la leche, las demás fueron una caca, pero Iron Man sigue siendo un personaje que mola. Película que toca que no se llame Iron Man, película que fue película. Curiosamente, ¿no? Sí. A lo mejor tiene que ver el hecho de que la tercera película fue una peli de Navidad estrenada en verano. Como dicen, trailer honesto y tal. Y tal.
No sé. No lo sé, yo estoy esperando por ver qué hace James Wan con sus nuevas pelis. Bueno, ahora no se va a meter de momento otra vez en el género del terror de cabeza. La siguiente que va a dirigir es Aquaman. Ah, sí. Le tengo mucha fe, ¿eh? Vamos a ver. Vamos. Yo le tengo A mí fe. James Bond es un director que me gusta, te digo. Para mí ha dirigido películas muy buenas. Dirigió la primera de Saw, muy buena película. Insidious 1, Insidious 2, el Expediente Warren. Para mí todas ellas son muy buenas. Y es lo que os digo, es un director que conoce las reglas del juego, pero las viola. O sea, Exactamente, hace pero trampa. ahí está Y la eso, cosa. y eso es la gracia. A mí, por Es que eso las me- reglas están hechas para romperse. para romperla. Yo cuando me meto en el cine a ver una película de James Bond, quiero que haga eso. O sea, quiero que rompa las Es que es reglas. su firma. Es que es su firma. Lo ha sido desde En siempre. plan, a ver cómo consigue sorprenderme Lo ha ahora. sido ¿sabes? desde Eso, siempre. En eso. Saw sorprende a todo el mundo. Si no habéis visto Saw, corred a verla por internet Por o favor. en el videoclub. Y evitad leeros la caja de comentarios. Si no lo habéis visto, Exactamente. no os traguéis ningún Pero el spoiler. final Literal. os va a reventar el culo. Está El muy buena final esa es la película. leche. Esa película es buenísima entera, pero es que el final ya es la guinda sobre el pastel. De hecho, la primera de Saw, sobre las demás, destaca Muchísimo. muchísimo por el hecho de que no pretende darte asco. De hecho, el gore, el factor gore de Saw, que es por el que se ha hecho famoso, eso fue de la tercera película para adelante. Sí. En la primera... Bueno, no, en la segunda que ella destripaba a un tío para sacar la llave. Sí, pero no se aprecia tanto. Sí, o eso sea, es verdad. O sea, Era no mucho es, más limpia no de es lo que explícito. pensaba. O sea, la primera de Saw se hizo famosa porque hay una escena en la que una persona pues se tiene que cortar una parte de su cuerpo, ¿vale? Sí. Pero tú no lo ves. O sea, se intuye, ves a la persona como serruchando, pero tú no ves explícitamente cómo lo hace. Es esto lo que te la juega, ¿vale? Es lo que hace que te choque esto realmente. Hay muchas escenas del cine que tú realmente no ves una mierda. No ves lo que pasa, pero es la cabecita lo que te la juega. Y eso es algo que James Bond aprendió y lo usó a la enésima potencia en estas últimas películas de terror que ha hecho. No es que todo lo que haya hecho estuvo bien, alguna cosa floja ha hecho y tal, pero ya os digo que es un director del que yo espero mínimo que me sorprenda, que me dé ese chute de esperanza con el cine de terror. De yo decir, todavía se puede asustar a la gente de formas distintas, Sí. ¿sabes? Yo espero una tercera entrega de Expediente Warren dirigida Sí. por este señor. Y si Hombre, es posible, todo. si es posible que sea el caso del hombre lobo. Ya, Si el caso del hombre lobo Ya. de los Warren es la leche. ya. Si no, sabes buscando, mira, por internet. claro, el caso, pero es que lo de los Warren da para varios casos. Bueno, tenían casos para morir, Para- pero para- el del para- hombre lobo está muy chachi. El caso es que salimos muy apenados. Es una película que no podemos recomendar No, a nadie, pero como dijimos en Las Casas Fantasmas, pa' gusto culo. a gustos culos, así que os recomendamos que primero la veáis descargada Y si os gusta, y si pa' os gusta, pagad por verla. Nosotros lamentablemente no pudimos disfrutarla. O sea, eso es así. No esperábamos mucho y se nos quedó en... sí, bueno, Sí, está bien, eso sí. mediocre. Y es una pena, coño, es una pena. Y es que o sea, me encantaría tener la película delante para ir poniendo ejemplos de cosas en plan, fija, me refiero a Insidious Sí. y ¿por qué no? Está también para compararlo, ¿no? Y decir, fijad que en Insidious hicieron las cosas en este tiempo. El susto lo metieron aquí. Hay una escena buenísima en Insidious. Y no me refiero a la que sale en el tráiler que todo el mundo nombra, que también está muy bien. Yo también. No veáis el tráiler, pero la película primero mejor, ¿vale? La peli. Hay una escena en la que la medium, la señora que hace de medium, entra en la casa y ella ve a la entidad que está acosando al chaval, ¿vale? Que lo describe como un demonio. Y el bicho está como pegado al techo y ella está mirándolo fijamente y lo va describiendo y uno al lado va dibujando lo que describe, ¿no? Ahí te hace una serie de planos y una serie de juegos en las que primeros planos de ella con el contraplano del otro por detrás, que está como dibujando lo que describe, y mientras lo va describiendo, mientras están esos planos, te meten un pequeño traveling hacia la esquina, o sea, la cámara va haciendo así despacito hacia la esquina, donde en teoría está. Tú no lo ves, pero la descripción, te imaginas a eso ahí y es mucho más aterrador. Porque no lo puedes Porque ver. es algo que no está ahí, pero está ahí. Y, ¿Sabes lo que te y digo? lo habéis visto en muchas cosas. Volvemos de nuevo a un gran clásico que hizo Escuelita, Tiburón. Tiburón. ¿Por qué Tiburón acojona tanto? Porque sabes que hay un tiburón enorme, pero no se le ve. Claro. Muere gente, estás viendo cómo gritan, cómo sangran.
cómo los zarandean de un sitio a otro, pero nunca lo ves. Hasta el final de la película lo realmente ves no... hasta que, prácticamente. hasta mitad de peli. Sí, sí. No ves al tipo. Y es levemente lo que lo ves en la Exactamente. película. O sea, no es que sea... Le ves ahí en el bote, en la cabeza, y ya está. Y verlo lo ves cuando es el gran viaje a matarlo. A matarlo. ¿De acuerdo? De hecho, fijaos que hay una cosa que hizo magistral Spielberg en esa película fue cuando le clavan las boyas para que no se hunda, y aún así se hunde. Sí. Y más adelante hay un plano general que se ve el barco y de repente en primer plano, ¿no? en el contraplano, hace una boya, ¿sabes? Y ves cómo va hacia el barco y dices tú, vale, está el tiburón ahí, pero no lo ves. O sea, esa es parte de la gracia de generar atmósfera, de generar terror. Se puede generar atmósfera con cientos de cosas y miedo con cientos de movidas. Yo siempre lo he dicho. O sea, el miedo no es un monstruo con 30 ojos y 47 bocas, ¿no? Para mí el miedo es el ruido en un sitio donde no puede haber ruido. Miedo es un golpe en tu armario, ¿vale? Miedo es un sonido al final de un pasillo, ¿vale? Son cosas que no deberían pasar, pero pasan, ¿sabes? Eso es miedo. Y eso es algo que James Wan hizo muy bien, creando esa atmósfera. Y el tema de que, sobre todo en la segunda del Conjuro, de Conjuring, me encantó el tema de la del Teniente Warren, digo. El hecho de que no se quedó en un bu. ¿Qué es lo que hace esta película de Nunca apagues la luz? Es una sucesión de bu, bu, bu. Pero es tan de seguida que nunca llega a crear atmósfera y nunca te llega a asustar. Llega a un punto, es en plan, ahora viene el susto, y viene el susto, ahora pasa esto, y pasa esto. Pero en la que os digo de Warren, Wan se molestó en decir, vale, aparece esto, pero no se va a ir. Sigue estando ahí. Vale, desaparece momentáneamente, pero sigue estando ahí. Ahora pasa esto, se mueve esto, se activa esto. Fijaos que en la segunda de los Warren no es un bu y se acabó. No, es una sucesión de cosas que acaba con un bu, pero es una sucesión de cosas que genera atmósfera, genera mal rollo. En esa película, lo de... bueno, cuando la veáis y lleguéis a la parte de ¡esto es mi casa! Eso es brutal. Mi novia el otro día le entraron ganas de verla, la vio 2 veces seguida y en las 2 veces esa escena que está diciendo este señor le puso los pelos de punta. Yo fui 2 veces al cine a ver esa película. Y yo también doy fe, 2 veces. 2 veces para... Y hubiese ido más, pero no había más perros. No había más perros, sí, la crisis es lo que hay. La crisis es lo que hay. Fuimos 2 veces al cine a ver esta película. Muy grande. Y la escena de esta es mi casa. Te puedes contar los pelos del cuerpo. Sí, que se te erizan. Te puedes contar los pelos del cuerpo. Cómo este señor construye todo de tal manera que siempre que estás en la parte de abajo de la casa, en el primer piso, siempre tienes ese mal rollo y siempre ves el sillón. Siempre está el sillón. Siempre está el sillón del tío, donde supuestamente murió el fantasma. Tanto cuando sabes que hay un fantasma y qué pasa con el fantasma como cuando no. Tanto como cuando sabes que el sillón es importante como cuando no. Siempre ves el sillón y la humedad que hay encima del sillón. Es lo que os digo, es la capacidad de visualizar y dar pistas visuales. O sea, no todos los directores hacen esto, pero... Por ejemplo, hay una escena al principio de la película, antes incluso de que tú sepas lo del sillón, en la que la película de los Warren, por la segunda parte, ¿no? Pues va de un poltergeist que se da en Inglaterra, donde una familia numerosa de mujeres, todos son niñas, adolescentes y una madre, ¿no? Pues llegan del colegio, están ahí, sale una discusión y la hermana mayor se va a su cuarto que está en el piso de arriba. Vale, en el tránsito en el que va al piso de arriba, la cámara, para que os hagáis una idea, la cámara tiene un plano conjunto, o sea, un plano que es bastante grande no llega a ser plano general, pero caben varias personas. Y lo que hace es que la tipa sale de la cocina para ir a la escalera que da a lo que es el salón. Sí. ¿Ok? Pues el plano se ve que aquí está como el marco de la puerta, aquí en la esquinita está el sillón, ¿ok? Y la escalera para aquí para arriba. Pues ella se mete por aquí y sube para arriba. Fijaos que en lo que es el tema de las direcciones visuales, eso está bastante trabajado en las películas. En las películas cuando se hace lo de la dirección visual, pues como os decía, ¿no? Aquí tal, la escalerita y aquí el sillón, y ella entra por aquí, ¿ok? Intuitivamente, tú cuando ves eso, cuando ves un personaje, un elemento de la película, cualquier cosa que se mueve de un lado a otro, tú tiendes a seguir con la mirada hacia dónde va. No solo en las películas, incluso en la vida real. Si yo hago así, ¿sabes?
hago este gesto, tendéis a mirar lo que es para allá, ¿ok? Y esta es la movida de la película que a mí me pareció magistral. La chica llega y sube por las escaleras, ok. Ella fue hacia aquí, ¿y qué hay aquí? El sillón. El sillón. Es más, cuando ella termina de subir, el plano se queda un rato. ¿Y qué es lo que ves? El sillón. Después, más adelante en la trama, pues el sillón tiene un peso y tiene una razón en la trama de la película, ¿vale? Pero son esos puntos de genialidad visual que yo aprecio mogollón. A mí me encanta la cinematografía por eso mismo. Y no me gustan, en mayoría, las películas estoy grabando aquí con los colegas, porque no tiene esa capacidad. O sea, al menos no al 100%. No tienes esa soltura para luego tú ver la película y decir tú, ¿qué hijo de puta lo que hizo aquí, que me dio la pista aquí el cabrón? ¿Sabes lo que te digo? Son como la comida rápida, esa clase de películas, las de la cámara, el proyecto de la Bruja de Blair. Yo prefiero la cinematografía clásica porque al final del día es narrar con imágenes, que es de lo que se olvida mucha gente. La mayoría de la gente, y youtubers y críticos, ven las películas en base a si me gustó o no, si el guión está bien o no, si no tiene fallos argumentales o no, pero todo el mundo se olvida del tremendo trabajo que es. Tío, la fotografía, la edición, el tema de los encuadres, el tema de la secuencia. Nadie parece darse cuenta de lo que cuesta imaginar una escena. Sí, porque mucha gente no lo sabrán o lo olvidan. Hay cómics, entre comillas, de las películas, hay storybooks. Tú no puedes hacer una película sin un storybook. No, sin ilustrarla primero. ¿Cómo vas a saber que el vestuario, la iluminación? Bueno, entonces, no, ¿Cómo vas a imaginar el orden de las secuencias, los planos, cómo se vería más o menos? Esas son cosas que parece que la gente no lo hace. Y así pasa que luego te hacen cualquier tontería de película española, lo que sea, sin faltar respeto al cine español, que lamentablemente yo pienso que le hace falta un chute de pelotas, ¿vale? De echarle huevos para hacer cosas distintas de una puta vez, ¿vale? Notas que lo que le falta es esa capacidad. El tema de no preocuparse tanto en venderte milongas y contarte historias de que suene más o menos creíble y que no tenga fallos argumentales. Os digo desde ya que incluso las mejores películas de la historia tienen fallos argumentales tan garrafales que tumban toda la película. Alguno de vosotros habrá oído hablar de Ciudadano Kane, ¿vale? Ciudadano Kane fue considerada durante mucho tiempo, y algunos lo siguen considerando hoy, como una de las mejores películas de la historia, si no la mejor. Yo digo que de las mejores es, ¿vale? Es de las mejores películas. Pero esa película de base tiene un fallo, o sea, en los primeros 10 minutos de película hay un fallo argumental tan grande que tumba toda la película. Ojo, tumba toda la película. ¿Vale? En el principio de Ciudadano Kane, en el protagonista Kane, pues está en su lecho de muerte y está como mirando una bola de nieve, ¿no? La típica bolita de cristal como que tiene nieve dentro, ¿no? La mira fijamente y dice Rosebud. Y la deja caer y muere, ¿no? Y en ese plano en el que deja caer y gira la bola, se ve como se abre la puerta de fuera y se ve la silueta de una enfermera. Ok. En la película salta hacia adelante y te muestra a un grupo de periodistas que quieren hacer un reportaje sobre Kane, que era un filántropo, era un tipo súper famoso en su época, ¿no? En la película. Y claro, querían hacer el reportaje más guay. No querían simplemente contar su biografía y su vida, tenían que contar algo rompedor, algo que nadie más contara. Y se les ocurre lo de cuáles fueron sus últimas palabras, el significado de sus últimas palabras, ¿no? Que fue Rosebud. Y la película va del periodista que le encasqueta en el marrón de averiguar qué significa Rosebud. Vale, ¿cuál es el problema? El fallo argumental, ¿dónde está? ¿Cómo es posible que la enfermera, que fue la única que pudo escucharlo porque él estaba solo en la habitación, cómo fue capaz de escuchar lo que dijo si lo dijo susurrando y con la puerta cerrada? Traducción, al carajo la película, ¿no? Al carajo, porque obviamente la enfermedad tiene... La enfermedad no podía haber escuchado eso, ¿no? Al carajo la película es una mierda entonces, ¿no? Es lo que muchos youtubers y muchos críticos argumentarían. Tiene este fallo argumental, ya la película es una mierda. Pues no. ¿Sabéis por qué no? Porque Ciudadano Kane fue revolucionaria visualmente en su época. Claro. El uso de la luz, la sombra, el montaje y la narrativa que tenía, que iba dando a base de flashback, fue revolucionario en su momento. Y hoy en día no te imaginas una película que no tenga flashback, ¿eh?
Hay muchas películas, hombre, algunas sí pueden funcionar sin flashback, ¿no? Pero hay muchas otras que usan muchísimo el recurso. Tarantino en Pulp Fiction usó el recurso de para atrás y para adelante en la narrativa. En Kill Bill, En Kill Bill, hasta en Los Odiosos 8. Hasta Los Odiosos 8. En todas, yo creo. En casi todas. Es un recurso súper épico. Pero, ¿qué pasa? Vamos a decir que la peli es una mierda. Por esto, por este detalle argumental que tumba la trama. Otra, Matrix. Esta la habréis visto todos, Matrix. O casi todos. Matrix tiene un errorazo. Matrix tiene un error de base que tuvieron que sacar una secuela de mierda para intentar justificarlo, ¿sabes? Sí, a mí no me la pega. Lo trataron de justificar como que hay un tratado. Sí, que hay un plan detrás. Bueno, si te sueltas yo te dejo ir. Porque tal y cual y tal. Pero es que en realidad de base, fijaos, Matrix en su momento también, otra película revolucionaria, increíble, fantástica, Matrix, ¿vale? La primera. La primera. Las otras ya te las podía ver. Pues de base, la película nos vende la moto de que las máquinas nos usan como pilas, ¿no? Y nos tienen metidos en una realidad simulada, ¿ok? Y se alimentan de nuestra energía porque para ellos somos pilas. Vale, pues cuando liberan a nuestro protagonista, ¿no? Cuando lo sacan de la Matrix, a Neo, os voy a hacer una pequeña reflexión. Cuando vosotros este aparatito, el mando del televisor, cuando esto se os cae al suelo y saltan las pilas, ¿tiráis las pilas por el retrete o las volvéis a colocar dentro del mando? Evidentemente las volvéis a colocar dentro del mando, ¿no? Es lo más lógico, es lo más inteligente de hacer. Vale, pues estas máquinas súper avanzadas deciden que no. Deciden que hay que tirar las pilas por el retrete. ¿Qué es lo que hacen con Neo? Lo desenchufan, te tiro por el retrete. ¿Dónde estarán los humanos? ¿Dónde vendrán a coger al grupo de rebeldes? No lo sé. Y si todavía me dices que es que no se les puede volver a reinsertar porque una vez que lo saben, pero si a Cifra le estaban ofreciendo entrar y que no se acordara de nada. Sí, que podían estar mintiendo. Podrían, pero si el caso es que no lo puedes volver a enchufar, te lo cargas ahí mismo. Porque este tío va a ir para la supuesta rebelión que amenaza tu régimen, que amenaza tu raza. Te lo cargas y ya está. Pero no, eso no pasa en la película. O sea, la peli entonces es una mierda, ¿no? Es una mierda porque tiene fallos argumentales. No sé. ¿O te ha gustado, señor L? O te ha gustado, señor L. O sea, al final del día, no importan tanto los fallos argumentales. Es decir, si es un cúmulo importante y dependiendo del género, sí. Por ejemplo, en un thriller policíaco, oye, el guión tiene que estar pulidito, ¿eh? O sea, en un thriller en general, el guión no tiene que dejar lagunas. Lo más posible. Y tiene que resultar más o menos coherente. ¿Vale? Porque si no se derrumba por su propio peso. Pero en una película de acción, tipo los mercenarios, de Expendables, ya me dirás tú lo que importa y el guión. Muy poco tiro, leña. Quiero ver las tazas partiendo cara. O incluso por mucho que te joda el eulogio, que sé que le jode. El tema de que a los el señor L, que ahí a los superhéroes no se les exija tanto de guión. No se les exige tanto de guión porque las películas de superhéroes, en su mayoría, las más exitosas, las que más han calado en el público, no requerían de más guión, ¿vale? Que lo puedes hacer. Oye, y ojalá que saliese una película con un guión de superhéroes súper bien hilado y con todo el sentido del mundo, pero es que, vamos a ver, si ni siquiera El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, que muchos la abanderan como si fuera la película de superhéroes más realista y con más sentido del mundo, cuando hablemos de esa película... No, la mejor directamente. La mejor. Cuando hablemos de esa película, que lo haremos, te la vamos a descuartizar. O la vamos a descuartizar, pero no en el sentido de dañarla. Es en plan, si tú me la vendes como una peli realista, la voy a ver como una peli realista, ¿vale? Y te vas a cagar. Y vais a flipar, porque esa película tiene una cantidad de sinsentidos. Pero desde el principio. Pero algunos heredados desde la primera, que hasta el propio Nolan reconoce, porque si tú empiezas la película con el propio Van Damme pidiéndole al tío, mira, hazme un par de reformas aquí porque es que no puedo mover el cuello. O sea que llevas no sé cuántos años en Gotham luchando contra el crimen sin poder mirar para los lados. Mover el cuello. No se te ocurrió cuando te lo estabas poniendo encima, ¿no? No decías tú, coño, me da que esto va a ser una putada para esto. Pero me he dado cuenta ahora que se me ha botado un Rottweiler, ¿eh? Cuando luché con Ra's al Ghul, no. Ahora me he dado cuenta, en plan. Porque claro, los Rottweiler, cuidado, un Rottweiler no es lo mismo que Ra's al Ghul, amigo. O sea, un Rottweiler contra Ra's al Ghul gana el Rottweiler con una pata atada. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Eso es solo una de las muchas. Sí, esa es la de... Pero ojo. Hay unas cuantas. Pero ojo, que El Caballero Oscuro es una gran película. Sí. Ojo, como película es muy buena. Como adaptación, otro es discutible, pero como película es buena. Y por eso decimos, hay que ser un poco más coherente a la hora de criticar las películas, que yo sé que es difícil, ¿vale? Yo cuando veo nuestras críticas, cuando las reveo,
siempre la estoy viendo y digo, coño, esto se pudo malinterpretar. Esto se pudo haber hecho Coño, mejor. esto pudimos haberlo dicho mejor o darlo a entender mejor. Pero lo que sí intentamos deciros es que cuando vemos una película intentamos que la película en su conjunto, en lo que nos vende, en el género que es, sea coherente. Y la comparamos con otras películas de ese mismo género. ¿Vale? Si vas a ver una película de terror, ¿con cuál la vas a comparar? Pues generalmente con El Exorcista, ¿no? Y dependiendo, porque claro, no es lo mismo el terror de un slasher, de una película como Halloween o como Viernes 13, a lo del Exorcista. Son subgéneros, ¿vale? Dentro del género. Sí. Pero claro, si vas a ver un slasher, ¿no? La compararás con Halloween, la compararás con Viernes 13, dependiendo de lo fantástica que sea con Hellraiser o con... Que bueno, Hellraiser tampoco es slasher, pero al principio no. O algunas así, películas que se consideran como películas importantes dentro de... y que marcaron una forma de hacer las cosas, ¿ok? Y yo creo que es el camino más saludable a la hora de criticar una película. No el tema de los gustos personales, que ojo, a mí me puede gustar un coche que tenga 33 ruedas, ¿vale? 31 ruedas por un lado y 2 por otro. Pero eso no quiere decir que sea un buen coche. Eso es verdad. Y hay que ver las cosas objetivas. Claro. Ese coche está bien diseñado. ¿Qué funciones tiene? ¿Cumple con lo que te han vendido? ¿El precio es asequible? ¿O siquiera es adecuado al producto? Oye, tú no puedes vender y decirme, pues me ha gustado, la peli es buena porque me ha gustado. No, señor Leulogio, no. Las casas fantasmas no está bien hecha. Y punto. Sí, me da igual, o sea, y punto, no está bien hecha. No está bien hecha, ¿qué es lo que te ha gustado? La falta de desarrollo de los personajes. Las escenas que nadie pedía de entrenamiento en los Rocky Balboa. El bombardeo digital a prueba de epilépticos. ¿Qué es lo que te ha gustado? Que sea una mala copia de la primera película. ¿Te ha encantado eso? ¿Te ha encantado que no te expliquen quién es el malo, ni por qué puede ser, ni qué motivos tiene? Pues oye, a él sí, pero ojo, sus gustos son sus cosas. O sea, a él le puede gustar lo que quiera, pero a mí no me puede llegar a decir que es una buena película. Yo lo siento, pero la película tiene una gran cantidad de carencias. Esa, que ya en nuestra crítica hemos especificado muchos de los puntos que consideramos muy flojos de esa película y que no llega, creemos nosotros, al estándar necesario. Y ojo, que fíjense que cuando hicimos esa review, le reconocimos que no es que estuviese a nivel técnico mal hecha. O sea, la dirección no era mala, pero la cosa es que tampoco era muy buena. No hay ninguna escena realmente de acción o incluso cómica realmente memorable. No hay nada que tú no hayas visto en otras cientos de películas, ¿vale? En Capitán América Civil War hay escenas que se te hacen memorables, ¿vale? Como La del aeropuerto es memorable. ¿Por qué? Porque rara vez vemos la acción del cómic tan fielmente trasladada en una película. Y ojo, no me refiero a que hayan cogido una escena de un cómic en concreto y lo hayan pasado a la gran pantalla. No, me refiero al tono en general. Esas batallas multitudinarias de superhéroes que se dan en Civil War, en el cómic, en el Civil War 2 que está saliendo ahora, también se van a dar situaciones así, todavía están, yo voy por el número 4 todavía leyéndolo. Cuando ves esas peleas siempre son batallas multitudinarias donde van dando saltos dentro de las peleas, Sí. donde se van diciendo cosas, donde van utilizando y mezclando sus habilidades. En Civil War 1, para derrotar a Iron Man, utilizan a Capa y a Visión. ¿Sabes? Capa es como el que transporta a todos los héroes del bando de Capi, les hacen una cerrona a los de Iron Man, y Visión es el que le jode la armadura a Iron Man, atravesando tal. Eso se ve en la película. A ver, no literal, pero el concepto, el rollo de vamos a mezclar habilidades, se ve en la película de Civil War. O sea, cuando Capitán América, el Spider-Man le mama el escudo y resulta que en el escudo estaba el hombre hormiga, eso es de cómic total. Total. En la era de Ultron, cuando Ultron agarra el tráiler, Ultron agarra el tráiler y lo saca volando, eso es Classic Marvel. O sea, eso es Classic Marvel. Pero, claro, es lo que decimos. Eso no es que haga ni mejor ni peor una película, pero son escenas memorables. Son momentos que tú dices, oye, esto no lo he visto en cualquier película. He visto cosas parecidas, pero no. O sea, en el Civil War, cuando se aparece el hombre gigante, tío, yo me corrí en el cine, tío. Sí. Varias Yo no veces... sabía que iba a aparecer algo, Sí. decía. Yo me lo olía, yo en plan, niño, por favor que se convierta en hombre gigante. Por favor que se convierta en hombre gigante. Y cuando se vuelve el hombre gigante, tuve un orgasmo nerd brutal. Brutal. El momento final en el que
el Capi de Parsi con el escudo del Iron Man, que es una portada. Es una portada de Civil War. Es genial, todo eso es memorable, tío. Todo eso es memorable. En las Cazafantasmas no tienes eso. Todo lo que tienes son imitaciones baratas de. Pero bueno, si a Eulogio le gustó, oye su huevo. Oye su huevo. Pero que critica las películas con fundamento. Yo creo que sí debería hacerlo. Y en líneas generales, hay algunas críticas que con esto estoy de acuerdo. Con Amazing Spider-Man me pareció también un truño, Amazing Spider-Man. Y coincido con muchos de sus puntos. No con todos, porque hay algunos que ya no tanto, pero con otras críticas que ha hecho de otras películas, sí he dicho yo, vale tío, pero es verdad que la película tiene esta pasada, pero no es el género al que pertenece no requiere de que sea tan mirado con lupa, porque si empezamos a mirarlo todo con lupa, bueno, aquí no se salva nadie, y cuando digo nadie me refiero hasta a las mejores películas. Ya os digo, cuando hagamos la de El Caballero Oscuro, que supongo que la haremos después de Batman Superman, porque ya la hemos nombrado tantas veces que ya hace falta, hay que hacerle ya a la de Batman Superman y decir por qué consideramos que es una película mediocre. A nosotros no nos gustó, pero como película es mediocre, ¿vale? Aprobado justito, se acabó. Y punto. Pero no nos gustó. ¿Veis lo que queremos decir? Que diferenciamos entre gusto y calidad de película. Y nos podemos equivocar. A diferencia de otros youtubers, no nos consideramos en la verdad absoluta, ¿vale? No es verdad absoluta lo que decimos, nos podemos equivocar. Pero mínimo creo que lo justo, por respeto a la gente que se ha dejado varios meses de su vida, y años, para hacer una película, aunque fuese una mierda. Por lo menos... Incluso esta de nunca apagues la luz. Por respeto, mínimo tienes que intentar verla con un punto de vista crítico justo. Y profesional. Y más o menos profesional, es decir, falló, creo yo, en esto, en cómo hicieron esto, en cómo trataron esto otro. Es en el conjunto, no solo en el guión. Por el guión no se salva ninguna película. No nos salvamos nosotros ni como individuos que somos imperfectos. Se va a salvar un guión. El guión puede salvar un libro porque un libro va de eso, pero una peli... Yeah. Una peli es un conjunto de cosas. Sí, no es solo, solo el guión. No puedes esperar que una cosa te salve, es verdad. Y aquí, y vamos a terminando ya para que esto no se me alargue. Pongo como ejemplo Forrest Gump. Forrest Gump estaba basado en un libro. Y yo no me he leído el libro, pero estoy seguro que es una de las mejores adaptaciones que he oído nunca. Bueno, tendrías que leerte el libro. Tendría que leerme el libro, pero estoy seguro. ¿Por qué? Porque es una combinación de reparto, dirección, de montaje, edición, banda sonora, guión y encuadre, o sea, todo. Es un conjunto de todo, sin milongas, sin irse por las ramas, bien ordenado, bien explicado, sin cortes abruptos, sin cosas raras, sin cosas que tú dices, oye tío, ¿y esto? Pero ¿y esto? ¿Sí, esto porque? ¿O esto porque? No. O qué raro ese corte ahí. Por ejemplo, ayer mismo me vi esta película Infiltrados, ¿no? de Martin Scorsese, con Jack Nicholson, que el pobre ahora está lidiando con el Alzheimer, lo cual es muy triste. Apoyo aquí, que sé que no nos ve, ¿no? Pero apoyo a la familia de Nicholson y al mismo Jack Nicholson, que es un gran actor. Su enfermedad eso no lo va a cambiar nunca. Él es un gran actor. Y Matt Damon también, Leonardo DiCaprio, y Matt Damon 2, también conocido como Mark Wahlberg, ¿vale? Sí. Y es una gran película, es una muy buena película, pero hay un par de momentos, hay un par de cortes en la edición de la película que quedan súper raros. Son unos cortes súper extraños metidos como con calzador. Y no es que todos queden mal, pero quedan raros. Es como que tiene, digamos que es como un bache en la narrativa visual. Que esa es otra cosa que la gente olvida. El cine es narrativa visual. Sí. Yo con imágenes te puedo contar cosas sin necesidad de decírtelo con palabras. Eso es así. La lista de Schindler, la niña de la peli del traje rojo. ¿Cuál otro ejemplo te puedo poner? Hay un montón, me parece que... Hay mogollón de escenas famosas. Bueno, estábamos hablando del sillón y James Wan. Del sillón y James Wan también lo mismo. No te dicen nada, pero indirectamente te lo dicen con imágenes. Es decir, el cine no es solo guión, ¿vale? El cine no son solo efectos especiales, son el conjunto de cosas. Mira, por ejemplo, os cuento la anécdota para acabar ya. Es la anécdota de una película que, por regla general, la mayoría de la gente la pone como una mierda. A mí tampoco me gustó, ¿vale? No me gustó.
Y tendría que reverla, pero cuando la vi tampoco la consideré una gran película, ni mucho menos por una serie de cosas, que ahora, a lo mejor algún día hablamos de esa película, ¿no? Que es Dragones y mazmorras, ¿no? Del 2000, 2001, 2000, por ahí fue. Es una película que, o sea, está hecha para que le dé, ¿no? Para que le den goma, ¿no? Pero fijaos la historia del tío que la hizo, ¿vale? Adquirió los derechos cinematográficos de esa película con 19 años. Ojo, con 19 años. Se fue a estudiar cine, porque no tenía ni idea de cine, se fue a estudiar cine. Y se pegó prácticamente 10 años estudiando cine, ¿vale? Y se pegó otros cuantos años más produciendo la película y consiguiendo el dinero para producir la película. Oye, sí, la película que le quedó fue un medio truño. Ok, es verdad. Pero se pegó una década y más de su vida para hacerlo. ¿Qué has hecho tú en esta última década? Bueno, ¿Qué hemos hecho nosotros en esta última década? Yo 2 libros. Good for you. El caso es que eso demanda respeto. Aunque la peli es una mierda, eso demanda respeto. Y por lo mismo, si vas a hablar de la película, primero mírala, intenta juzgarla en base a lo que te vende, a lo que es, y sabiendo algo de cine. Si no sabéis de coches, ¿a qué no habláis de coches? Sí. Si no sabéis de fútbol, ¿a qué no opináis de fútbol? Entonces, ¿por qué os permitís? ¿Por qué nos permitimos el lujo de hablar de cine si no entendemos de cine? ¿Por qué vas de enterado? Porque vamos de enterado, porque es lo que nos han vendido, porque es lo que hace gracia, ¿vale? Y no es justo. No es justo para esa gente que vive de esto, ¿vale? Es su trabajo. Y pone su ilusión también. Y pone su ilusión. ¿A vosotros os parece justo que al chaval que hizo de Joffrey en Juego de Tronos haya dejado la interpretación porque la gente no puede verlo como un actor, sino que lo ve como Joffrey? Y está todo el día ahí azorando y es una presión que el chaval no aguantó. ¿A vosotros os parece justo? Porque a mí no. A mí no me parece nada justo. Lo mismo que Jared Leto. Ahora me vi hace un momentito una noticia que decía que Jared Leto amenaza con dejar de ser el Joker si no sacan una edición con sus escenas eliminadas, ¿no? En una edición Blu-ray del Escuadrón Suicida. Y hay gente que está exagerando, no sé cuánto. No, exagerando, no. Es su trabajo. Es su trabajo. Tú sabes el curro que se ha metido ese hombre para hacer eso y que al final no sirva para nada. ¿A ti te gustaría que te mandasen yo qué sé, estás trabajando en una oficina y tienes que apilar todos estos papeles y después resulta que solo hacían falta 2 o 3? ¿A ti eso te gustaría? Mato a alguien. O sea, además cuando eres encima un artista, porque ser actor es ser artista, es un arte la actuación y todas esas cosas. Y no está exagerando para nada. Ahí. Vale, Tonto. Bueno, 1, 2, 3 y tal. 1, 2, 3. Pues nada, gente, esas son nuestras reflexiones, nuestras opiniones sobre la película que han derivado a otra serie de opiniones. La peli tampoco da para mucho. Tampoco la peli, lamentablemente, no da para mucho más. Sé que hay una secuela confirmada, ¿vale? Solo espero que este señor, el sueco o de donde sea, tenga más suerte esa vez y lo haga mejor. Pero bueno, si nadie lo critica no creo que se vaya a dar cuenta, ¿no? O sea que ojalá que este vídeo consiga más visitas y llegue a alguien que pueda traducírselo y darle nuestras opiniones que sinceramente no pretendemos joderle su trabajo, sino que creemos que se puede hacer mejor, ¿vale? Sí. Es nuestra motivación. No pretendemos tampoco molestar a nadie o a casi nadie. Porque sabemos que molestamos a alguien porque no somos políticamente incorrectos y es lo que hay. Exactamente. Es lo que hay. Y nada, dale a like, suscríbete, comenta, lo de siempre. No, el like era para allá. Opa aquí, opa, aquí. Suscribirse. Mis padres son primos. Este chiste se está haciendo ya muy repetitivo. Tenemos que cambiarlo ya, ¿eh? No, o sí, o ya veremos. O ya veremos, o no. Dale like, comenta, suscríbete, porfita. Necesitamos ayuda. Comparte. Necesitamos ayuda para crecer un poquitín. Hazlo por nosotros. Somos buena gente. No. Pues ya está.